Sí, dale. Fue increíble hablar contigo otra vez. Tenemos que seguir hablando. Chao. ¿Con quién hablas? Con Manu. Es que desde que se fue a Argentina casi no he sabido de ella. Allá fueron elecciones hace poco, ¿no? Sí, de eso estábamos hablando también y me dijo que en enero del 2016 va a llegar al fin el periodo de Cristina Kirchner. Siempre he tenido la duda si ha sido exitoso. Qué buena pregunta, Gaby. ¿Podríamos decir que ha sido exitosa la revolución populista de Kirchner en Argentina? Deberíamos investigar. Sí, todavía tenemos tiempo. ¡Vamos! No te demores. ¡Ya voy! Mira, según la RAE, una revolución es un cambio profundo, generalmente violento en las estructuras políticas, socioeconómicas de una comunidad nacional. Bueno, y ahora teniendo esto en cuenta, tenemos que entender un poquito mejor a Argentina, ¿no? Bueno, ¿y qué has investigado de Argentina? Pues Gaby, Argentina es un país caracterizado por sus hermosos tangos, sus deliciosas carnes, sus muy talentosos jugadores de fútbol. Pero de eso no vamos a hablar. Bueno, está bien. La República de Argentina es un país latinoamericano ubicado en el sur de América. Tiene fronteras con Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y el Océano Atlántico. Qué bien que hayas encontrado información, yo no encuentro nada. Deberíamos llamar a Manu para que nos explique mejor. Gaby, qué buena idea. Eso estaba a punto de hacer porque ella me dijo que estaba dispuesta a ayudarnos en todo lo que necesitáramos. ¿Aló? Hola amigas, ¿cómo están? Bien, Manu, ¿y tú? Bien, cuéntame, ¿qué necesitan? Bueno, es que tu conversación nos dejó muchas preguntas y muchas dudas por resolver. Entonces queríamos saber si nos puedes ayudar a estudiar un poquito esa revolución que queremos entender. ¿Desde dónde tendríamos que ir? Claro que sí, ya las ayudo. Para poder entender esta revolución, tienen que irse al año de 1946, donde nace el concepto de peronismo, y después al año de 1976 con las juntas militares argentinas. El peronismo es una corriente política inspirada en el gobierno de Juan Domingo Perón, clasificada por muchos historiadores como nacionalista. Sus ideales fueron seguidos por muchos siguientes presidentes y han influenciado notoriamente la forma de mandato de los Kirchner. Por otra parte está el régimen militar. Este régimen sucedió después de los presidentes peronistas y justo antes de la revolución de la que vamos a hablar. Como su nombre lo dice, fue una época dictatorial de los militares argentinos radicales derrocando al gobierno constitucional por medio de un golpe de estado. ¡Wow, Gaby! ¿Viste la información tan valiosa que nos dio Manu? Cada vez estoy más emocionada de aprender sobre esta revolución. Yo también encontré más información con lo que me dijo. Mira. A ver, entonces que no se diga más, Gaby. Pongámonos a investigar ya mismo. Ya. A ver, a ver, a ver. Bueno, ilustra. Mira, Gaby, en este momento Argentina se encontraba en condiciones críticas, lo cual motivó la necesidad de un cambio estructural en general en el país. Aparte de la falta de coherencia dentro del gobierno mismo, que se veía motivado por los diferentes intereses que tenía cada parte de la nación, la dictadura militar establecida suprimió el sistema democrático, lo cual imposibilitó cualquier tipo de participación ciudadana. Ahora todo tiene sentido. ¿Cierto, Gaby? Era más que evidente la necesidad de una revolución o por lo menos de un cambio significativo en Argentina. Bueno, pero si ya sabemos por qué necesitábamos una revolución, ahora tenemos que empezar por entender cómo inició esa revolución. Y la verdad, yo no tengo ni idea. Hay que buscar. Es Manu. Justo en el momento oportuno. Cierto. A ver, veamos qué nos tiene que decir. Hola amigas, como ya he visto que han avanzado mucho en su investigación sobre Argentina, les voy a dar unos datos que supongo les van a ser muy útiles. Por ejemplo, el primer periodo de la revolución de Kirchner, que podría ser la de Raúl Alfonsín o el periodo de la reorganización cívica nacional. Raúl Alfonsín fue un abogado y político argentino, promotor de los derechos humanos, y en su periodo se encargó principalmente de restaurar la democracia, pues fue él quien presidió la junta militar o la dictadura militar. Dentro de sus decisiones más destacadas estuvo la modificación del fuero militar, que le quitaba muchos privilegios a la milicia que habían efectuado en el periodo anterior. Espero que les sirva. ¡Chao! Bueno, Gaby, teniendo en cuenta todo lo que nos dijo Manu y lo que yo he podido leer,
Creo que es importante rescatar muchas de las fortalezas que tuvo este periodo, como por ejemplo, Alfonsín restauró la democracia quitando el poder de los militares. De esta forma le dio cierta estabilidad al gobierno, permitiendo una administración del poder correspondiente al sistema democrático que él retomó. Sin embargo, esto no fue suficiente para una solución definitiva de todos los problemas que afrontaba el país, pues no todas las determinaciones de este presidente representaron una mejoría en las condiciones previas. Pero como todas las cosas tienen algo bueno, también tienen algo malo. Las mayores debilidades que tuvo la reorganización cívica nacional fueron: económicamente, la deuda externa incrementó significativamente mientras que el Producto Interno Bruto había tenido un crecimiento nulo. Para intentar solucionar este problema se disminuyó el gasto público, lo que causó grandes problemas sociales. Políticamente, se debía afrontar con la crisis que habían dejado los anteriores regímenes militares. Al buscar una solución sentenciando a anteriores militares a prisión, se generaron actos violentos de resistencia por parte de las Fuerzas Armadas, ya que estos se negaban a aceptar su sentencia. En el ámbito social, la reducción de los salarios militares generó un gran descontento y cambió el estatus de este grupo que anteriormente había tenido gran parte del control del país. La falta de conformidad generó la creación de un grupo revolucionario militar llamado los Cara Pintada. Además de esto, había un inconformismo en la población por el aumento de impuestos, lo que generó actos violentos como revueltas, saqueos. el primer presidente de este periodo aparece en 1989 y fue Carlos Saúl Menem. Él fue un presidente que subió al poder con ideales peronistas. Sin embargo, a través de su mandato fue cambiando sus determinaciones a un corte liberal que molestó a cierta parte de la población. Esto, sumado a ciertas acusaciones de corrupción, dieron fin a su mandato. Después de Carlos Saúl Menem, en 1999 subió al poder Fernando de la Rúa. Posteriormente lo acompañó Adolfo Rodríguez, que como dato curioso duró menos de una semana en el poder. Y por último estuvo Eduardo Duhalde. Estos tres fueron los presidentes estacionarios que caracterizaron este periodo de tiempo. Las distintas medidas gubernamentales del gobierno de turno, que para el momento estaba liderado por Carlos Menem, llevaron al país a una crisis económica como resultado del desempleo que afectaba directamente la oferta y la demanda, y asimismo de los altos índices de gasto público que no se veían favorecidos con los numerosos escándalos de corrupción. Toda esta condición se vio reflejada de forma contundente en la población, con el considerable incremento en los índices de pobreza y por ende en la calidad de vida de las personas. Ven, Sobs, encontré algo nuevo. El neoliberalismo tuvo muchas mejoras, y estas fueron: En el periodo de Carlos Saúl Menem se redujo significativamente la inflación y se buscó relacionarse con sus países vecinos, como Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia para la formación de Mercosur, lo que aumentó el número de consumidores en Argentina. Además, en este periodo se solucionó el problema de la situación salarial de la población. Gaby, pero hay algo que yo en serio no entiendo. Si todo lo que me dices es verdad, si todas esas cosas mejoraron con Menem, entonces ¿por qué no es la revolución de Menem? ¿Por qué no continuó este periodo? No sé, deberíamos llamar a Manu. A ver, ¿qué nos puede decir ella? Hola, sí, es verdad. El principio del periodo neoliberal fue muy bueno y arregló todos los problemas que el periodo anterior había dejado. Sin embargo, tuvo muchísimas debilidades adicionales. Uno de los mayores problemas que tuvo el neoliberalismo fue la intermitencia de sus mandatarios. ¿Por qué? Porque hubo 4 durante este periodo. Uno de ellos gobernó por más de 10 años, otro por 1 año y los otros 2 por menos de un mes. Esto no dejó que se viera una imagen estable del gobierno y que los planes iniciados nunca se finalizaran correctamente. Adicionalmente, otro gran problema que tuvo que lidiar este periodo fue el aumento del desempleo, que oscilaba entre el 10 y el 20%. Y todo eso se debía ¿a qué? A la gran crisis económica que estaba sufriendo Argentina en el periodo. Y todo esto fue lo que impulsó a los Kirchner a hacer su propia revolución, a empezar a gobernar de manera totalmente diferente para sacar a Argentina de la situación que estaba sucediendo. Bueno, ya está más que claro porque el mandato de Menem no fue el más exitoso. Gaby, tienes mucha razón. Pero bueno, por fin llegamos al punto al que queríamos llegar. Ya que sabemos todo esto, necesitamos entender quién fue Kirchner,
¿Y por qué su mandato se denomina una revolución? Manu, ¿podrías ayudarnos? Néstor Kirchner fue un abogado y político argentino que presidió su país entre el 2003 y el 2007. Presidente del Partido Justicialista hasta el 2010, este peronista estuvo casado con Cristina Fernández de Kirchner, quien es la actual dirigente de la nación y su sucesora. Ella ha sido la única mujer presidenta electa por voto directo del país austral. El país estaba en crisis y nada parecía mejorar cuando Néstor Carlos Kirchner asumió la presidencia el 25 de mayo del 2003. Sin embargo, a pesar de la poca esperanza del país, el presidente provocó grandes mejoras a nivel político, económico y social. Bueno, Gaby, pero nosotros seguimos hablando de la revolución argentina y hay algo que a mí no me ha quedado claro, y es ¿dónde está la revolución? Nosotros hemos estudiado varias revoluciones a través de la historia y la mayoría se caracterizan por grandes batallas, por armas, por luchas. Y aquí yo no he visto la primera de esas. ¿Me puedes explicar eso? Bueno, como te dije en un principio, una revolución es un cambio profundo. Y eso fue lo que pasó en Argentina en esta época. Los legados de Kirchner lo evidencian. Por ejemplo, hubo un nuevo partido político que fue el Frente para la Victoria. Y este trató de satisfacer las necesidades del pueblo argentino que estaba en crisis. En segundo lugar, Néstor Kirchner es considerado un gran presidente para Argentina y un ejemplo de independencia para toda Latinoamérica de Estados Unidos. Y por último, en este periodo se aumentaron los derechos humanos y civiles, y esto hizo que Argentina se dirigiera en una dirección progresiva. Ah, bueno, si estamos hablando de cambios, es más que evidente que esto fue una revolución. Gaby, ¿está sonando? Es Manu, contestemos. ¡Hola! Lo que vamos a denominar como revolución kirchnerista es específicamente el periodo presidencial de Néstor y Cristina de Kirchner. Sin embargo, también se hizo referencia a ciertas etapas previas, pues tienen un corte político similar y han afectado notablemente el desarrollo de nuestra época tratar. Esta revolución consiste en llevar a Argentina por un camino nuevo con políticas más sociales y ciertas medidas económicas un poco alejadas del sistema de mercado capital, yéndose por una vía más de centro-izquierda de lo que se tiene acostumbrado, todo afectado directamente por ideales peronistas. Las grandes mejoras que se han logrado en la etapa kirchnerista son el incremento de los salarios mínimos y el presupuesto para las clases bajas y medias, aparte de aumentar el volumen de esta última. De igual forma, el PIB ha crecido significativamente y se han hecho acuerdos comerciales con otros países, en especial con los latinoamericanos, lo que ha llevado a la mejora de las relaciones exteriores del país. Políticos se han resuelto problemas que venían del régimen militar al enjuiciar a los responsables de esta atroz época. Quiero, no de todos, pero sí creo de casi todos los argentinos, pedirle a la justicia que finalmente termine juzgando a los responsables, a los culpables, para que con verdad y con justicia podamos dar vuelta definitivamente la página tal vez más dolorosa de este siglo XX que nos tocó pasar a los argentinos. Adicionalmente, el país se ha logrado independizar económicamente de los Estados Unidos, dando así ejemplo a otros países suramericanos. Y por otra parte, los Kirchner han logrado aumentar notoriamente los derechos humanos y civiles de la población, causando reducción de pobreza e indigencia en todo el país austral. Sin embargo, no todo ha sido color de rosas para el gobierno kirchnerista, que ha tenido un enorme problema por la falta de credibilidad en los datos oficiales, pues el mandato de turno afirma tener ciertas cifras y la oposición, junto con otros organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, afirman tener otros datos en ciertas cifras dadas. Esto ha conllevado a considerables polarizaciones entre la población y una gran pérdida de credibilidad frente a la presidencia. Adicionalmente, se han mantenido parte de los problemas económicos que vienen desde la crisis y se han formado otros nuevos, como el déficit fiscal que nació en el 2007. Manu, muchas gracias por toda tu ayuda. En verdad creo que después de esto tenemos mucho más que los conocimientos suficientes para responder esa pregunta que te hicimos desde el principio. ¡Chao! Bueno, Sox, teniendo en cuenta todo lo que vimos con esta investigación, que para mí fue muy entretenida, podemos darle respuesta a nuestra pregunta inicial. Gaby, tienes razón. Después de aprender tantas cosas de Argentina, yo creo que sí podríamos concluir que la revolución argentina populista de Kirchner ha sido exitosa. Y esto tiene numerosas explicaciones.
Si bien la entendemos como una revolución que aún está en proceso y le quedan muchas cosas por mejorar, teniendo en cuenta el corto tiempo que ha tenido, podemos decir que ha tenido importantes mejoras, especialmente en el ámbito social, con un importante aumento en la calidad de vida de los ciudadanos y asimismo con la disminución del inconformismo general que ha presentado Argentina a través de su historia. De la misma forma, la ley de mejora en el ámbito económico ha demostrado tener significativos resultados. Por ejemplo, el aumento de los salarios mínimos, la baja de la inflación y la mejora en las exportaciones ha demostrado que con todo lo que hemos visto, sí fue una revolución. Tienes razón, Gaby. Entonces yo creo que con todo esto estoy muy conforme con la respuesta que le dimos a nuestra revolución.